Bienvenidos a este espacio de la Palabra Santa para el Avivamiento Matutino. El nuevo hombre, el cual es uno solo, cumple el propósito que Dios tuvo al crear al hombre. Semana 1, día 6. Alimento matutino. Efesios 6, del 10 al 12. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, del 10 al 20, revela que la iglesia, la cual es el nuevo hombre, debe combatir contra el enemigo de Dios. La iglesia es un guerrero, pero esta condición de guerrero no forma parte del estatus de la iglesia, sino que es uno de los aspectos de la iglesia como nuevo hombre. El nuevo hombre tiene la obligación de combatir contra el enemigo de Dios. Esto es indicado en Génesis 1, donde dice que cuando Dios creó al viejo hombre, Él le dio la comisión de portar su imagen para su expresión y de ejercer su dominio para representarlo a fin de confrontar al enemigo. El nuevo hombre en la nueva creación tiene también la obligación doble de portar la imagen de Dios para expresar a Dios y de combatir contra el enemigo de Dios. Por lo tanto, la iglesia como nuevo hombre es un guerrero que combate contra el enemigo de Dios, pues el nuevo hombre ahora cumple el propósito de Dios de expresar a Dios y de combatir contra el enemigo de Dios a fin de que Dios obtenga su dominio, su reino. Lectura para hoy. En Efesios 6:12, la expresión sangre y carne se refiere a los seres humanos. Detrás del hombre de sangre y carne están las malignas huestes del diablo, las cuales combaten en contra del propósito de Dios. Así que nuestra lucha, nuestra batalla no debe ser contra el hombre, sino contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La expresión estas tinieblas se refiere al mundo de hoy, el cual está completamente bajo el gobierno de tinieblas del diablo, quien rige a través de sus ángeles malignos. Los gobernadores del mundo de estas tinieblas son los príncipes que Satanás ha establecido para que rijan sobre diversas naciones. Debido a la operación de Satanás, quien es la autoridad de las tinieblas, la tierra y su atmósfera se han convertido en lo que aquí se llama estas tinieblas. Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son Satanás y sus huestes espirituales de maldad que están en el aire. La guerra entre la iglesia y Satanás es una guerra entre los que amamos al Señor y estamos en su iglesia y las huestes malignas en las regiones celestes. Nosotros tenemos que combatir contra estas huestes espirituales. La palabra griega traducida fortaleceos en Efesios 6:10 tiene la misma raíz que la palabra poder hallada en Efesios 1:19. Para hacer frente al enemigo de Dios, para combatir contra las fuerzas malignas de las tinieblas, necesitamos ser fortalecidos con el poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en los cielos, muy por encima de todos los espíritus malignos en el aire. Primero somos fortalecidos por el poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo hizo cabeza sobre todas las cosas, y después llegamos a conocer el poder y la fuerza de Dios. En Efesios 6:10, Pablo nos insta a fortalecernos en el Señor. El hecho de que podamos ser fortalecidos en el Señor indica que en la batalla espiritual contra Satanás y su reino maligno, únicamente podemos combatir en el Señor y no en nosotros mismos. Cada vez que estamos en nosotros mismos, somos vencidos. El nuevo hombre combate contra el enemigo de Dios
no solamente al ser fortalecido en el Señor, sino también al vestirse de los diversos atributos de Cristo que constituyen toda la armadura de Dios. Versículo 11, 13 y 17, toda la armadura de Dios es dada a todo el cuerpo y no a ningún miembro del cuerpo de forma individual. La Iglesia, como nuevo hombre corporativo, es el guerrero y son los creyentes quienes conjuntamente constituyen este nuevo hombre. Solamente el nuevo hombre corporativo como guerrero puede vestirse con toda la armadura de Dios. Los creyentes como individuos no pueden hacerlo. Por tanto, debemos combatir la batalla espiritual no individualmente, sino en el cuerpo y en el nuevo hombre. En Efesios 6, del 14 al 17, vemos diversos atributos de Cristo que constituyen toda la armadura de Dios. El cinto de la verdad o de la realidad, la coraza de justicia, el firme cimiento del Evangelio de la paz, el calzado, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. De estos 6 aspectos de Cristo, como nuestra armadura, únicamente la espada sirve para atacar en una guerra. Todos los demás elementos sirven para defenderse. Efesios 6, del 10 al 12, dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algo claro acá que dice el Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nosotros generalmente en nuestras relaciones o en nuestro relacionamiento familiar, con los hermanos, con la iglesia, tenemos un mover natural, tenemos un mover, si bien es que llevamos la palabra del Señor y oramos todo lo demás, pero generalmente nos relacionamos naturalmente, donde entran los afectos y los rechazos. Este me cae bien, aquel no me cae bien. Y estoy mirando en base a conceptos naturales. Bueno, ahí el Señor me dice que no tengo esa batalla. No es contra sangre y carne. Digo familia y hermanos como algo micro, pero lo podemos llevar, como hablaba una de las lecciones de estos días, que decía que usted cuando se casa ya está en guerra, o en guerra de expresión o en guerra en pensamientos. Siempre van a haber cosas que vamos a estar aprobando y desaprobando, cosas que le gustan de nosotros y cosas que no le gustan. Entonces, mi hombre natural no va a poder conformar a los demás. Siempre va a haber algo que se va a levantar en contra, siempre va a haber algo a rechazar por conceptos naturales, porque generalmente, o el hombre natural, mide en base a lo que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto está bien, esto está mal. Y ese es el árbol que comió Adán y Eva y cayeron. El Señor quiere que comamos del árbol de la vida, y el árbol de la vida es Dios mismo. Y para eso necesitamos tener una vida en el Espíritu, tener comunión con los hermanos, comer la palabra, tener oración. Las peleas es lo que crea disensión, división. Y esto lo que hace es privar el levantamiento del guerrero. Eso me mató. El guerrero es el cuerpo de Cristo. El guerrero es la iglesia. El guerrero es todo uno, todo como uno en Cristo Jesús. Ahí cuando se levanta el guerrero es el nuevo hombre que es el que puede enfrentar a Satanás.
decía acá que la batalla no se libra a nivel personal o individual, sino que se libra como cuerpo. Para ser fortalecidos con poder en el Señor, eso implica un proceso de muerte y resurrección, muerte a lo que es la vieja creación, la vieja naturaleza que está asentado sobre el campo psicológico, emotivo, de la voluntad inclusive, que es el hombre natural, y poder acceder al espíritu para poder ser esa expresión. Cuando accedemos al espíritu, se manifiesta en nosotros, como hemos hablado, lo que es la ley del espíritu de vida que lleva absorbida la ley del pecado y de la muerte, que es la ley que opera o que gobierna al hombre natural. Así que para morir lo que necesitamos es participar en el Espíritu del Señor, porque Él es quien nos santifica y traslada esa nueva creación. Entonces cuando nos movemos por conceptos naturales, ¿sí?, que estamos en base a nuestros gustos, en base a lo que sí y lo que no, por más que oremos, gritemos y pataleemos, esa oración no va a ser tan efectiva, porque no me estoy moviendo como cuerpo, no me estoy moviendo, no me estoy introduciendo, no estoy dejando que se exprese y se manifieste ese guerrero que es el Señor. Así que, por favor, pongamos nuestros corazones a punto ahí con el Señor. Vengamos a Él y Él nos mostrará, porque dice que el Espíritu Santo es el que redarguye el pecado, y Él nos mostrará cuál ha sido nuestra manera de expresarnos. Si nos hemos expresado como vieja creación o nos hemos expresado como esa nueva creación que somos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pablo bien decía que sufría dolores de parto para que Cristo fuera manifestado en ellos, o hasta que Cristo fuese manifestado en los hermanos. Esa es la vida normal cristiana. Como cristianos, Cristo se debe forjar en nosotros, y eso se logra solo mediante el Espíritu, mediante la búsqueda en el Señor. O sea, el Señor mismo es el que vence nuestras tinieblas. Él mismo venció. El primero fue el Señor Jesús, que se levantó y mandó su Espíritu vivificante a nosotros, y hoy podemos tener ese dominio sobre lo que somos como vieja creación, y no por nuestra condición, nuestra voluntad, sino porque el Espíritu del Señor es uno con nosotros. Así que, hermano, te bendigo, muchas bendiciones, que el Señor te alumbre por esta palabra y que podamos levantarnos ahí como uno, ¿sí?, rompiendo toda división, toda contienda, todo ego, todo hombre fuerte, en el nombre de Jesús.